Buenas tardes, señores. Hoy vamos a comenzar a proyectar y hablar del último video de este primer bloque de gestión de riesgo. Para ello nos vamos a enfocar y siguiendo la metodología del PMI, nuevamente haciendo un paneo de lo que hemos visto. Ya los primeros 4 puntos los hemos revisado. Hoy nos vamos a enfocar en el análisis cuantitativo, los planes de respuesta, monitoreo y control del riesgo. Pero vamos a hacer un ligero cambio, más bien dejando para el último, para el final, el análisis cuantitativo del riesgo como tal. Bien, cuando hablamos de planes de respuesta y por ende de desarrollo de respuestas a los riesgos, nos referimos al tipo de estrategia que debemos llevar a cabo para enfrentar esos riesgos. Creo necesario, y antes de iniciar esta explicación que vamos a ver de lo que es los planes de respuesta, creo necesario, como les decía, recordar brevemente lo que se entiende por estrategia. Y para ello vamos a traer a colación un par de conceptos de dos académicos. Uno de ellos es Henry Mintzberg y el otro es Richard Rummel como tal. Vamos con el primero. Una estrategia se puede definir como un plan de acción que requiere tomar decisiones con base en el uso eficiente de los recursos disponibles. Fíjense ustedes en esta primera definición de Mintzberg, hay dos temas importantísimos. Un plan de acción requiere decisiones y recursos como tal. Luego, y esto entiéndase, cuando hablamos de planes de respuesta, hablamos de estrategias como tal. El otro concepto es de Richard Rummel, otro interesantísimo autor de un libro muy bonito que se llama Good Strategy, Bad Strategy, para el que lo pueda conseguir, es altamente recomendable. Él define la estrategia como un camino para atravesar una dificultad, un método para superar un obstáculo o la respuesta a un desafío. Siendo esta una definición o unas definiciones básicas, entremos a ver qué nos dice el PMI con relación a las estrategias recomendadas para afrontar primeramente una amenaza o riesgos negativos. Recordemos que también hay riesgos positivos que los vamos a ver a continuación. Bien, entonces hablando de esos primeros riesgos negativos o amenazas, una de las formas, la primera de la cual vamos a hablar, es evitar el riesgo. Luego vamos a hablar de transferir el riesgo y finalmente mitigar el riesgo. En todos los casos nos referimos, y por eso he hecho énfasis, al riesgo de una u otra manera como tal. Preguntas tales como ¿cómo evito, minimizo la probabilidad, minimizo el impacto o transfiero el riesgo? Son algunas de las que podríamos nosotros formularnos. El personal que evalúa las estrategias de manejo de riesgo del proyecto puede usar los criterios mencionados como puntos de partida para la evaluación. Surgen preguntas tales como: ¿se puede implementar la estrategia de una manera factible y aún así satisfacer las necesidades del sponsor o dueño del proyecto? ¿Cuál es la efectividad esperada de la estrategia de manejo en la reducción del programa a un riesgo a un nivel aceptable? ¿La estrategia propuesta es accesible en términos de dólares u otros recursos? Nos referimos a gastos o materiales para pruebas, por mencionar un par. ¿Hay tiempo disponible para desarrollar e implementar la estrategia y qué efecto tiene eso en el cronograma general del proyecto? Veamos una a una cada una de estas estrategias básicas que mencioné hace un momento. Recordémoslas antes de entrar a hablar cada una de ellas: evitar, transferir y mitigar. Cuando hablamos de evitar el riesgo, imaginemos que un gerente de proyecto dice lo siguiente: no aceptaré esta opción debido a los resultados potencialmente desfavorables.
cambiaré el diseño para evitar el problema o cambiaré los requisitos que conducen al problema. Dicho en otras palabras, el gerente o encargado del proyecto buscará la forma de cambiar el plan de gestión para eliminar de raíz la amenaza supuesta, relajar los objetivos, reducir alcance, ampliar tiempo. Esto conllevaría indudablemente a cambios también. Y finalmente, aclarar requisitos con el sponsor y los diseñadores, o buscar gente con mayor experiencia y ahondar en la comunicación. Luego de este primer enfoque, tendríamos otro que sería un enfoque más bien de transferencia de riesgo. Ahora imaginemos que el gerente de proyecto que hablábamos hace un momento dice lo siguiente: compartiré este riesgo con otros a través de un seguro o una garantía, o transferiré todo el riesgo a ellos. Puede ser un subcontratista, aunque esto no lo libra en la práctica de ciertos efectos. O que piense también, puedo considerar dividir el riesgo, dividiendo el contrato en varias partes y quedándome con lo que es mi experticia básica. Esta estrategia de confrontar una amenaza o riesgo negativo tiene como base lo mostrado, esto es, cuestionarme lo siguiente: ¿a quién puedo pasarle este riesgo? ¿Puedo dar a otra parte la responsabilidad de la gestión del riesgo? Pero finalmente no elimina el riesgo de ninguna forma. Ahora tenemos, y finalmente, el enfoque de mitigación o control de riesgos, que también podríamos denominarlo de prevención de riesgos. Volvamos a pensar en ese gerente del proyecto que hablábamos hace un rato, pero ahora este señor va a decir lo siguiente: tomaré las medidas necesarias para controlar este riesgo al reevaluarlo continuamente y desarrollar planes de contingencia o posiciones alternativas. Haré lo que se espera de mí. Al decir esto, sus acciones, ¿qué van a buscar? Van a buscar minimizar la probabilidad, cuestionándose ¿cómo puedo reducir la probabilidad de que esto suceda? Minimizar el impacto, preguntándose ¿cómo puedo reducir la severidad o daño de este evento si sucede? La estrategia de mitigación o control de riesgos no intenta eliminar la fuente del riesgo, sino que busca reducir el riesgo como tal. Esta opción puede aumentar el costo de un proyecto y el enfoque seleccionado debe proporcionar una combinación óptima entre reducir el riesgo, la afectación a la rentabilidad y el impacto que pueda tener en el cronograma. Un resumen de algunas acciones comunes de control de riesgo incluyen las siguientes: procesos menos complejos o diseños alternativos si es el caso, mayores pruebas previas que eviten fallos, desarrollo de prototipos en casos de nuevas tecnologías o adaptación de estas. Aquí nos referimos y pueden ser simulaciones o modelaciones para ver el efecto que podría tener tal o cual acción. Por ejemplo, en ciertos proyectos en donde una falla en el diseño del comportamiento es crítico, un caso que puedo traer a colación es concretos de volúmenes grandes donde puede haber riesgos de fisuras por un excesivo calor e hidratación. Hablamos de grandes cimentaciones o grandes volúmenes de concreto en los cuales no hablamos del calor inmediato al cual está expuesto el concreto, sino al calor que comienza a desarrollar en el momento que comienza a generar resistencia. En esos casos es común usar lo que se le denomina mockups o pruebas industriales, previo a un diseño en computadora con un software especializado como una forma de mitigar el mencionado riesgo. El riesgo, volvemos al punto, es evitar que ese calor excesivo presente fisuras y por ende la fiscalización o el encargado del proyecto nos rechace esa parte de la obra como tal. Luego también tenemos revisiones, recorridos e inspecciones. Estas tres acciones se pueden utilizar para reducir la probabilidad y las posibles consecuencias de los riesgos mediante la evaluación oportuna
de eventos reales o planificados. Y también redundancias en el proyecto. Aunque menos comunes, también pueden existir riesgos positivos u oportunidades, y para ello debemos de tener planes de respuesta. Entre los habituales y recomendados por el PMI tenemos: número 1, explotar; número 2, compartir; número 3, mejorar. En otras palabras, en caso de identificar un riesgo positivo, debo hacerme la pregunta: ¿cómo exploto, comparto o mejoro las oportunidades o fortalezas que tengo en mi proyecto? Veamos la primera de ellas: explotar la oportunidad, cuestionándome qué acciones pueda tomar para que ésta se concrete, ya sean eliminando las incertidumbres, asignando recursos más talentosos al proyecto, gente con mayor experiencia o gente con más iniciativa, o asignando más recursos materiales, financieros, etc. La opción de compartir mi oportunidad se enfoca en cierta forma en que si yo no puedo hacerlo solo, ¿cómo puedo hacer para compartirlo con un tercero que esté mejor capacitado? La posibilidad de concretar dicha oportunidad a través de acciones, por ejemplo, alianzas estratégicas o uniones temporales que me permitan maximizar mis rentas y no dejar pasar la oportunidad porque no cuento con los recursos financieros o técnicos necesarios para desarrollarla. La última aproximación o estrategia para aprovechar esa oportunidad en mi proyecto es mejorar. Entendiéndose mejorar como modificar el tamaño de la oportunidad aumentando la probabilidad o impactos positivos, identificar y maximizar las fuerzas impulsoras claves de estas oportunidades para que sea aún mayor, o buscar y facilitar la causa de la oportunidad, es decir, asegurándome de que ésta se materialice, actuando con proactividad. Hay una última respuesta a los riesgos, y esta se da sea para riesgos positivos o negativos. Estamos hablando de aceptar el riesgo como tal. Esto nos lleva a una pregunta: ¿cómo enfrentar los riesgos si no los puedo eliminar, mitigar o transferir? Esta estrategia se aplica cuando las otras estrategias no se consideran aplicables o factibles. La aceptación implica no tomar ninguna acción a menos que el riesgo realmente ocurra, en cuyo caso se pueden desarrollar los que se conoce como planes de contingencia o de respaldo antes de tiempo para implementarse si el riesgo se presenta. La provisión de contingencias implica formularnos la pregunta: ¿qué puedo hacer si no es posible eliminar el riesgo identificado, no se puede cambiar el plan o no se identifica alguna otra estrategia de respuesta? Esto a su vez nos lleva a decir que hay dos tipos de acciones o cursos a seguir. Por un lado, una estrategia pasiva, esto es responder a la amenaza en la medida en que se produzca. Una estrategia activa, esto es hacer reservas para contingencia en tiempo, dinero y recursos, lo cual obviamente es lo que en inglés le dicen allowance, es decir, una provisión ante alguna eventualidad. Además de responder a los riesgos en la forma prevista, se puede aplicar para abordar el riesgo general del proyecto de la siguiente manera. Una es cancelar el proyecto como último recurso, como última medida, si el nivel general de riesgo del proyecto sigue siendo inaceptable. Establecer una estructura comercial en la que el contratista y el sponsor o dueño del proyecto compartan el riesgo. O volver a foja cero, a planificar nuevamente el proyecto o cambiar el alcance y los límites del proyecto, por ejemplo, modificando la prioridad del proyecto, las asignaciones de recursos, el calendario de entrega, etc. Esos planes de respuesta para contingencia son únicamente para ser usados
en casos de emergencia. Nos referimos a planes de contingencia que se ejecutarán bajo determinadas condiciones predefinidas, si se cree que habrá suficientes señales de advertencia para implementar el plan. Y además hay que estar atento a eventos o a disparadores que hagan que esa respuesta se dé para determinada contingencia.